15 de septiembre de 1945, campamento Blackwater, Indiana. La puerta del camión se abre con un ruido metálico. 3 prisioneras alemanas entran en la luz del sol estadounidense, sus rostros huecos por meses de miedo. Ingrid susurra desesperadamente a los demás. Recuerda decirles nada. Esperar nada, nos romperán lentamente. A estas mujeres les habían dicho que los estadounidenses eran bestias salvajes, que torturaban a los prisioneros sin piedad. Se preparan para la brutalidad del hambre con alambre de púas. En cambio son led a un edificio, donde el olor imposible se desplaza por el aire. Jabón limpio, jabón real. Damas bienvenidas, dice el capitán Mitchell a través de un traductor. Te procesaremos y limpiaremos. Cuando se les muestre camas reales con sábanas blancas, un baño con agua corriente caliente y toallas dobladas esperando en cada cuna. Gret se rompe a sollozar, nos van a matar. Ella susurra. Nadie es de este tipo a menos que quieran algo peor. Los estadounidenses les habían dado algo que ningún prisionero alemán esperaba ver de nuevo. Esperanza y esperanza. Se dieron cuenta de que podría ser el arma más cruel de todas. Antes de sumergirnos más profundamente en esta increíble historia real, presione el botón de suscripción para más historias no contadas de la historia. Y avíseme en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. El camión se tambaleó hasta una última parada estremecedora, y a través de los listones de madera, vino el sonido que Ingrid había estado temiendo durante 3 días. Voces estadounidenses agudas y al mando. Presionó el ojo hasta un hueco en las tablas, y vio el extenso complejo de Camp Blackwater. Estirándose ante ellos bajo el pálido cielo de septiembre, torres de guardia se elevaron, como dedos esqueléticos contra el horizonte de Indiana. Pero algo se sintió mal. El alambre de púas parecía casi decorativo, los edificios demasiado limpios, demasiado ordenados. ¿Dónde estaban las chimeneas, que había escuchado susurrar en conversaciones silenciosas? En el campo de tránsito recuerda lo que te dije. Ingrid susurró a las 2 mujeres acurrucadas a su lado, en la fétida oscuridad del camión de transporte. Su voz llevaba la autoridad de alguien que una vez había mandado un hospital de campaña, que había visto suficiente de la crueldad de la guerra. Para saber lo que vino después, no les digas nada. Esperes nada, nos romperán lentamente. Con preguntas que parecen inofensivas, con pequeñas bondades que no les cuestan nada. Gretch, apenas 22, con pelo de seda de maíz enmarañado en su cráneo, agarró una pequeña fotografía contra su pecho. Un retrato familiar que había logrado mantener oculto. A través de 4 campos de prisioneros diferentes, sus dedos temblaron mientras lo metía más profundamente en el forro de su abrigo raído. ¿Y si nos registran de nuevo? Ella susurró, lo harán. Dijo Ingrid, simplemente siempre lo hacen. La tercera mujer, Ana, no dijo nada a los 38. Ya había sobrevivido a Stalingrado, la retirada a través de Polonia y 2 campos soviéticos antes de que los estadounidenses tomaran la custodia de su transporte. Sus ojos sostenían el vacío plano de alguien que había dejado de esperar nada más allá de la próxima comida. Al día siguiente se sentó perfectamente quieta, mientras las botas crujían la grava afuera, mientras las voces masculinas gritaban instrucciones en ese agudo idioma alienígena. Las puertas del camión se abrieron con un chillido metálico, y la luz del sol otoñal inundó su espacio reducido. Ingrid entrecerró los ojos contra la mirada, su corazón martillando, mientras se preparaba para el ritual familiar. Los gritos de las manos ásperas, la violencia casual, que marcó el comienzo de cada nuevo cautiverio. En cambio se encontró mirando a un joven soldado estadounidense, cuyo rostro tenía una expresión que no había visto, dirigido a un alemán en 3 años. Simple cortesía profesional, damas, dijo su voz llevando a través de la quietud del campamento. Otro soldado dio un paso adelante. Una mujer en uniforme de oficial, su cabello castaño clavado prolijamente debajo de su gorra. Capitán Mitchell, según la insignia en su cuello. Habló con alguien detrás de ella, y momentos después se acercó un hombre vestido de civil, con una sonrisa amable. Soy Klaus Weber, dijo en alemán, su acento con rastros de Baviera. Traduciré para el capitán Mitchell. Ella quiere que sepas que ahora estás bajo la
protección del ejército de los Estados Unidos, y que serás tratado, según la Convención de Ginebra. Ingrid sintió que su mandíbula apretaba. La Convención de Ginebra, como si eso significara algo, cuando los vencedores tenían todo el poder. Había escuchado estas palabras antes en diferentes idiomas, de diferentes uniformes. Siempre iniciaban con reglas y regulaciones, con promesas cuidadosamente redactadas, que se desmoronaron en el momento en que nadie estaba mirando. Pero luego el capitán Mitchell hizo algo inesperado. Ella dio un paso adelante y ofreció su mano para ayudar. Genial bajar del camión. Cuando Greta retrocedió, presionándose contra el interior del camión, el capitán simplemente esperó. Su mano extendió su expresión paciente, sin impaciencia, sin orden aguda. Solo esperando serás procesado primero. Klaus, traducido como el capitán Mitchell, habló de nuevo. Recibirás exámenes médicos, ropa limpia y luego te asignarán cuartos. Tendrás acceso a privilegios masculinos, atención médica y tareas de trabajo que proporcionan pequeños salarios. El capitán quiere que entiendas que, mientras eres prisionero de guerra, serás tratado con la dignidad que el derecho internacional requiere. Las palabras bañaron a Ingrid como una canción familiar. Venenosa había escuchado variaciones de este discurso, en 3 idiomas ahora. Los soviéticos habían sido más directos en su brutalidad, pero estos estadounidenses parecían disfrutar de la elaborada pretensión de hacer esperar a sus víctimas antes de la inevitable decepción. Bajó del camión, con tanta dignidad como sus músculos acalambrados le permitieran rechazar la asistencia ofrecida. Ana siguió en silencio, su rostro inexpresivo. Pero Greta había dudado en el borde del camión, sus ojos bien abiertos mientras veía la escena ante ellos. El campamento no se parecía en nada a lo que esperaban. Caminos limpios, estirados entre edificios bien mantenidos, tramas de jardín alineadas, algunas de las estructuras brillantes con verduras de finales de temporada. En la distancia podía ver mujeres, otros presos, presumiblemente caminando libremente entre edificios, algunos llevando libros, otros comprometidos en una conversación animada. Y debajo de todo, a la deriva en la brisa de septiembre vino un olor que hizo que las rodillas de Greta casi se doblaran. Jabón real. No la mezcla de mentiras duras a las que se habían acostumbrado, pero algo limpio y suave. Algo que hablaba de agua caliente y baño real. Es un truco, Ingrid murmuró. Pero incluso ella no podía mantener la incertidumbre de su voz. Debe ser un truco. 3 semanas después de su estancia en Camp Blackwater, Ingrid se encontró de pie en la enfermería. Sus manos firmes, mientras limpiaba un corte en el brazo de un compañero de prisión, que había tropezado durante el servicio de cocina. El ritmo familiar del trabajo médico se sintió como volver a un sueño medio. Recordado la evaluación cuidadosa de las heridas, la suave presión de los vendajes, la tranquila satisfacción de curar. En lugar de ver las cosas desmoronarse, Dr. Patterson, el jefe médico del campamento, observó desde el otro lado de la habitación, mientras Ingrid suturaba el corte practicaba la eficiencia. Había sido escéptica cuando el capitán Mitchell sugirió por primera vez que se le permitiera al ex cirujano de campo alemán ayudar en el centro médico. Pero 3 semanas de ver trabajar a Ingrid habían disuelto la mayoría de sus reservas. Las manos de la mujer recordaron habilidades que trascendieron la nacionalidad, y su manera amable con paciencia asustada. Habló de alguien que entendía el sufrimiento íntimamente. Excelente trabajo, Dr. Patterson dijo en voz baja en su alemán limitado, e Ingrid sintió algo dentro de su pecho crujir, ligeramente sin romperse, pero ablandándose de una manera que se sentía peligrosa. Había estado preparada para muchas cosas en este campamento estadounidense, pero no por respeto profesional, no por la restauración gradual de una identidad. Ella pensó que la guerra se había despojado para siempre. En el aula improvisada del campamento, Greta se inclinó sobre un trozo de papel, su lengua atrapada entre los dientes, mientras luchaba con letras en inglés. El joven guardia, que se había ofrecido como voluntario para enseñar inglés básico durante sus horas libres. Tommy les había dicho que lo llamaran. Se sentó pacientemente a su lado, señalando imágenes en un libro para niños que había traído de Town Farm. Dijo tocando lentamente un dibujo de un granero rojo. Granja como mi familia tiene en Ohio.
F. Brazo Grande repitió su acento grueso pero decidido. Ella lo miró, con ojos que empezaban a perder algo de su calidad embrujada. Tu granja grande. Tommy sonrió y sacó su billetera. Extrayendo una fotografía arrugada de una modesta granja, rodeada de maizales, sus padres estaban parados en el porche delantero, saludando a la cámara. Ygritte estudió sus rostros con fascinación. Estas eran las caras enemigas que le habían enseñado a temer. Pero en la fotografía parecían cualquier pareja agrícola alemana, erosionada por el trabajo honesto y ablandada por el amor familiar. No tan grande, Tommy admitió, pero escasa. Algún día, cuando todo esto de la guerra esté terminado, volveré y ayudaré a mi papá con la cosecha. Hizo una pausa estudiando la cara de Greta. ¿Tienes familia, una granja? La mano de Greta se movió instintivamente a la fotografía oculta contra su pecho, pero se detuvo. La confianza seguía siendo un lujo. Ella no podía permitirse ni siquiera con este amable joven, que le trajo barras de chocolate del PX, y nunca parecía impacientarse con sus intentos vacilantes de inglés. Desde la ventana de su oficina, el capitán Mitchell vio cómo se desarrollaban las rutinas diarias de la vida en el campamento, con creciente satisfacción. La integración avanzaba, mejor de lo que se había atrevido a esperar. Las tareas de trabajo se habían distribuido según las habilidades en lugar del castigo. Ex maestras ayudaron en la escuela del campamento, mujeres con experiencia en costura remendado uniformes. Y esas con habilidades culinarias se encontraron bienvenidas en las cocinas, donde su conocimiento de hacer comidas llenas con ingredientes limitados resultó invaluable. Pero su satisfacción se vio atenuada por la creciente presión desde arriba. Las visitas del coronel Harrison se habían vuelto más frecuentes. Sus preguntas son más agudas. Quería inteligencia sobre programas de cohetes, sobre ubicaciones de fábricas, sobre cualquier cosa. Eso podría probar, útil para la campaña en curso en el Pacífico. No podía entender por qué el capitán Mitchell, enfoque suave, no estaba dando la información que métodos más duros. Podría extraer que estas mujeres no son activos estratégicos. Ella había discutido durante su última reunión. Son profesores enfermeros, esposas de granjas, no científicos de cohetes o planificadores militares. Todo alemán sabe algo útil. Harrison había respondido fríamente. Tu trabajo es averiguar qué es eso. Las palabras del coronel resonaron en su mente, mientras veía a Anna trabajando en el jardín del campamento. Sus movimientos metódicos mientras cosechaba tomates tardíos. De todas las mujeres alemanas, Anna siguió siendo la más cerrada, la más sospechosa de las intenciones estadounidenses. Ella llevó a cabo sus tareas asignadas sin quejas, pero no ofreció nada más allá de lo estrictamente necesario. Mitchell sintió que Anna tenía la clave para entender si su enfoque estaba realmente funcionando, o simplemente creando una fachada de cooperación. En el comedor esa noche, algo sin precedentes sucedió. El sonido comenzó en una de las mesas, donde las mujeres alemanas sentaron con su cena. Una risa suave apenas audible, por encima del estruendo de los cubiertos y la conversación. Luego otra mujer agregó su voz, y pronto, toda una mesa estaba compartiendo lo que parecía ser una broma. Sus caras, animado de una manera que hablaba de devolver la humanidad. Los guardias estadounidenses se dieron cuenta de inmediato. Varios se detuvieron en sus deberes, sorprendido por la simple novedad de escuchar la risa alemana. En su campamento no era el borde amargo de la histeria. Risas que a veces escuchaban de los presos, empujado demasiado lejos, pero el genuino. Risa limpiadora de personas que comienzan a recordar. Esa alegría era posible incluso en cautiverio. Ingrid se sentó aparte del grupo, viendo este pequeño milagro con emociones encontradas. Parte de ella quería unirse a ellos, rendirse a la peligrosa comodidad de creer que tal vez estos estadounidenses realmente querían decir lo que dijeron sobre la dignidad y las protecciones de la Convención de Ginebra. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir, esperando lo peor. Advertencias susurradas sobre el precio de la esperanza diferida. La carta llegó un martes por la mañana. A principios de octubre, llevó en la entrega regular de correo, que se había convertido en uno de los más esperados del campamento. Rituales diarios. Las manos de Ingrid temblaban, mientras reconocía la cuidadosa letra de su hijo mayor. En el sobre Heinrich, quien tendría 15 años ahora asumiendo que había sobrevivido a la final, meses caóticos de la guerra.
No se había atrevido a esperar noticias de sus hijos. Se había convencido a sí misma de que probablemente estaban muertos o dispersos más allá de encontrar a Klaus Weber. El traductor se sentó en silencio a su lado. En la pequeña habitación designada para la lectura del correo, su presencia es un suave recordatorio, que incluso este momento más privado, estaba sujeto a escrutinio, pero su rostro no juzgaba. Cuando las lágrimas de Ingrid comenzaron a caer, y cuando ella lo miró con gratitud desesperada, él simplemente asintió y miró hacia otro lado, para darle la privacidad que pudiera. Heinrich escribió que él y su hermano menor estaban a salvo, viviendo con su abuela, en un pueblo a las afueras de Múnich. Los últimos bombardeos los habían perdido, y las fuerzas estadounidenses habían llegado con alimentos y suministros médicos, en lugar de la venganza que todos esperaban. «Tenemos suficiente para comer», escribió. En el cuidadoso guión que le había enseñado hace años, los estadounidenses preguntan por ti a veces. Dicen que los presos están siendo tratados bien. Espero que esto sea cierto, mamá. Rezamos por ti todas las noches. Al otro lado del campamento, Greta experimentó su propio pequeño triunfo. Tommy le había traído otro libro, un lector sencillo sobre las costumbres estadounidenses, y por primera vez, ella había leído un párrafo completo en voz alta, sin tropezar con las palabras desconocidas. Su pronunciación todavía estaba muy acentuada, pero el significado llegó claramente, y la sonrisa orgullosa de Tommy hizo que algo revoloteara en su pecho, que no había sentido desde antes de que comenzara la guerra. «Te estás volviendo muy bueno en esto», dijo, y luego hizo una pausa, como si estuviera considerando algo importante. «Gret, ¿puedo preguntarte algo?» «¿Cómo era en Alemania?» Antes de que todo se volviera loco, ella lo miró con sorpresa. En todas sus semanas de lecciones, nunca había hecho preguntas personales. Nunca empujado más allá de los límites cuidadosos, de vocabulario y gramática. Pero algo en su expresión le dijo. Esto fue diferente, no la curiosidad de sondeo de un interrogador, pero el interés genuino de alguien, tratando de entender un mundo que se había convertido en su enemigo. Fue ella quien comenzó. Luego dejó de buscar palabras en inglés, adecuado para describir la Alemania de su infancia. Hermosa, mi familia tenía una pequeña panadería. Cada mañana el olor a pan. Ella cerró los ojos, recordando que la gente era feliz antes de que todo cambiara. Tommy asintió lentamente, su rostro de granjero serio. Mi papá siempre dijo que la gente normal es en su mayoría la misma en todas partes. Son solo los líderes los que causan problemas. Pero incluso cuando estas pequeñas conexiones se formaron, corrientes más oscuras estaban ganando fuerza. El coronel Harrison llegó esa mañana, con un séquito más grande de lo habitual. Oficiales de inteligencia militar, cuyos ojos fríos barrieron el campamento con evaluación calculadora. El capitán Mitchell los encontró en la puerta, su columna vertebral recta y su expresión cuidadosamente neutral, pero Ingrid notó la tensión sutil en sus hombros. Mientras escoltaba a los visitantes hacia el edificio de administración, el cambio fue inmediato e inconfundible. Guardias que se habían relajado en sus deberes, repentinamente llamaron la atención. Las conversaciones fáciles que se habían desarrollado entre el personal estadounidense y los prisioneros alemanes se volvieron formales forzadas. Incluso Tommy parecía diferente durante la lección de inglés de esa tarde, mirando nerviosamente hacia las ventanas, como si esperara ser observada y juzgada. Anna, trabajando en la biblioteca del campamento, donde había estado catalogando libros dañados, se detuvo en su tarea mientras escuchaba voces levantadas. Desde la dirección de la oficina del capitán Mitchell, las palabras fueron amortiguadas por la distancia y las paredes, pero el tono era inconfundiblemente conflictivo. Dejó su pluma y escuchó con más atención. Su expresión se preocupó, mientras captaba fragmentos de conversación que parecían centrarse en resultados, y oportunidades desperdiciadas, y acercamientos suaves que no producían nada. Esa noche, el ambiente en el comedor se sentía diferente. Las conversaciones eran más apagadas, y varias mujeres seguían mirando hacia el edificio de administración, donde las luces ardían hasta altas horas de la noche. Incluso los guardias parecían nerviosos. Su habitual amabilidad informal reemplazada por una formalidad vigilante, que recordó a todos los presentes que esto era, después de todo, un campo de prisioneros. Ingrid sentó con su carta de Heinrich, leyéndola por cuarta vez. Cuando notó el silencio,
extendiéndose por el pasillo como ondas en un estanque. Siguiendo la mirada de otras mujeres, miró hacia arriba para ver al coronel Harrison entrar, su escolta de oficiales de inteligencia. Sus ojos barrieron la habitación con calculando frialdad, y cuando su mirada cayó sobre grupos de mujeres alemanas, sentadas juntas, su expresión se endureció con desaprobación obvia. El capitán Mitchell siguió detrás de él, su rostro cuidadosamente compuesto, pero sus manos se apretaron a los lados. Llamó la atención de Ingrid por un momento, y en ese breve intercambio, Ingrid leyó algo que le heló la sangre. Una disculpa, ofrecida de antemano por lo que estaba por venir. La voz del coronel, claramente al otro lado del comedor, mientras hablaba con el capitán Mitchell, sin intentar bajar su tono. Todo esto se ve muy acogedor, capitán. Muy cómodo. Pero la comodidad no es la razón por la que estas mujeres están aquí. Mañana comenzamos un enfoque diferente. Uno que en realidad podría producir algo de inteligencia útil. Mientras los oficiales salían, dejando atrás una habitación llena de caras asustadas y susurros inciertos, Ingrid dobló cuidadosamente la carta de su hijo y la metió contra su corazón. Lo que viniera. Necesitaría todas las fuentes de fuerza que pudiera encontrar. La brecha de seguridad fue descubierta al amanecer, en un jueves gris por la mañana, cuando el sargento Williams informó que los documentos clasificados, que detallaban los movimientos de tropas en el Teatro Pacífico, habían desaparecido del sistema de archivo del edificio de administración. En horas, Campamento Blackwater, transformado de un lugar de cautelosa esperanza, en algo que se sentía asquerosamente familiar. A todas las mujeres alemanas que habían aprendido a reconocer los signos de una catástrofe inminente. La orden de encierro llegó rápida y despiadada. No más privilegios masculinos, no más tareas de trabajo fuera del cuartel, no más clases de inglés o tareas de jardinería, o cualquiera de las pequeñas libertades que habían comenzado a sentirse como peldaños de regreso a la humanidad, guardias que habían aprendido a dirigirse a las mujeres por su nombre. De repente se convirtieron en rostros anónimos detrás de rifles, y las conversaciones fáciles que se habían desarrollado durante semanas de cuidadosa construcción de confianza se evaporaron como el rocío de la mañana bajo un duro domingo. Ingrid se encontró confinada a cuartos, otras 15 mujeres, las sábanas limpias y camas cómodas, de repente sintiéndose como accesorios de escenario en una cruel producción teatral. A través de la ventana del cuartel, podía ver al capitán Mitchell paseando por el recinto con coronel Harrison, sus hombros rígidos, con lo que parecía apenas contenía furia. Incluso a distancia estaba claro que cualquier conversación que tuviera lugar entre ellos no iba a favor del capitán. «Te lo dije, Gret», susurró desde su litera. Su voz no llevaba nada del triunfo, que tales palabras normalmente podrían sostener. En su lugar sonaba hueca, derrotado como alguien mirando un largo, temida predicción hecha realidad. Todo fue mentira, la amabilidad, el respeto a las promesas sobre la Convención de Ginebra. Todo fue solo otro tipo de tortura. Los interrogatorios individuales comenzaron esa tarde. Las mujeres fueron llamadas una por una, escoltado por guardias armados al edificio de administración, donde los oficiales de inteligencia esperaban con portapapeles y preguntas frías. Los que regresaron volvieron conmocionados, sus ojos sosteniendo el esmalte familiar de la gente, que habían sido desmantelados sistemáticamente, y encontré ganas. Ana fue una de las primeras en ser interrogada. Se sentó frente a un mayor cuya placa de identificación decía «Hombre Keller», y cuyos ojos pálidos parecían mirar a través de ella. En lugar de estar con ella, quería saber sobre las fábricas, sobre la producción de armas, sobre cualquier conocimiento técnico que pueda poseer. Cuando ella explicó por tercera vez que había sido bibliotecaria en un pequeño pueblo bávaro, que su conocimiento se extendió a los sistemas de catalogación y literatura infantil, pero no secretos militares. Su expresión se volvió cada vez más hostil. «Todo el mundo sabe algo útil», dijo haciéndose eco de las primeras palabras del coronel Harrison. «La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para compartir esa información, o si necesitamos explorar otros métodos de aliento». El interrogatorio de Ingrid llegó 2 días después. Ella se sentó en la misma silla, enfrentando las mismas preguntas frías sobre programas de cohetes y desarrollo de armas, explicando con la creciente desesperación que su entrenamiento médico no tenía nada que hacer con tecnología militar. «El oficial es un hombre diferente.
esta vez más joven pero no menos despiadado. Parecía particularmente interesado en su trabajo en la enfermería del campamento, sugiriendo que su acceso a suministros médicos y archivos de personal la convirtió en un valioso activo de inteligencia. «El doctor Patterson confía en ti», dijo recostándose en su silla. «Ella discute los casos con que comparte información sobre las operaciones del campamento. Seguramente alguien en tu posición ha escuchado conversaciones útiles. Patrones interesantes observados. La implicación colgaba en el aire como gas venenoso. Querían que traicionara a la mujer, que la había tratado como una colega, quien había restaurado alguna medida de su dignidad profesional. Querían que ella pagara la bondad con traición, para demostrar que cada estereotipo sobre la duplicidad alemana estaba justificado. Mientras tanto, Capitán Mitchell se encontró luchando un tipo diferente de batalla en su propia oficina. El coronel Harrison había dejado clara su posición, o ella produjo inteligencia procesable de sus prisioneros en la semana, o se enfrentaría a un consejo de guerra por abandono del deber. El campamento sería trasladado a un lugar más agresivo, liderazgo, y el enfoque experimental del tratamiento de los presos sería terminado permanentemente. Estas mujeres no son activos estratégicos. Ella discutió de nuevo, pero su protesta sonaba más débil ahora. Socavado por los documentos desaparecidos que había desencadenado esta crisis. Son civiles, que quedaron atrapados en algo más grande que ellos mismos. El sentimiento es un lujo que no podemos permitirnos, Harrison respondió. La guerra en el Pacífico sigue costando vidas estadounidenses. Si estos presos poseen alguna información, eso podría salvar incluso a uno de nuestros chicos. Luego, extrayendo esa información, se convierte en un imperativo moral. El cambio en la rutina diaria fue rápido y completo. Las comidas calientes, que se había convertido en un símbolo de la abundancia estadounidense, fueron reemplazadas con las raciones frías. Los suministros médicos, que había permitido a Ingrid practicar su profesión, estaban encerrados bajo vigilancia. Los libros y materiales de escritura, que había dado a las mujeres la esperanza de mantener sus vidas intelectuales, desaparecieron de la noche a la mañana. El más devastador de todos fue la restauración de la crueldad institucional en pequeñas interacciones cotidianas. Guardias que habían aprendido a decir por favor y gracias, vuelto a las órdenes ladradas y al silencio despectivo. Las toallas limpias desaparecieron, reemplazado por un paño áspero que desgastó la piel. Ya se ha vuelto sensible por semanas de cuidado adecuado. El olor a jabón se desvaneció del cuartel, reemplazado por el familiar olor institucional a desinfectante. Y desesperación. Greta se sentó en su litera esa noche, mirando la pared en blanco, donde había colgado un pequeño espejo, otra víctima de las nuevas medidas de seguridad. Ella sacó la fotografía familiar oculta desde su escondite y estudió las caras de padres y hermanos. Es posible que nunca vuelva a ver. Por un breve momento brillante, ella se había permitido creer. Esa dignidad podría ser posible, incluso en cautiverio. Que los enemigos podrían elegir la misericordia sobre la venganza. Ahora esa esperanza se sintió como la broma más cruel de todas. La verdad surgió en una lluvia empapada el lunes por la mañana, cuando el soldado Johnson descubrió el desaparecido. Documentos clasificados, encajado detrás de un archivador en la sala de registros. Aparentemente habiéndose deslizado de una carpeta llena durante la presentación de rutina 3 semanas antes. Ningún prisionero alemán había estado involucrado, no se había producido ninguna brecha de seguridad. Toda la crisis que había transformado Camp Blackwater, de vuelta a un lugar de miedo y sospecha, había sido construido sobre nada más importante que un error administrativo. Y la renuencia de un joven soldado a admitir, podría haber archivado mal papeles importantes. Capitán Mitchell estuvo en la oficina temporal del coronel Harrison, sosteniendo los documentos recuperados, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, como acusaciones. Los oficiales de inteligencia, que había pasado días interrogando a mujeres asustadas sobre secretos inexistentes, empacaron sus maletines con expresiones de decepción profesional. Sus métodos no habían dado nada, porque no había habido nada que ceder. Pero el daño al campamento, atmósfera de confianza cuidadosamente construida. Me sentí irreparable bien, Harrison dijo con la indiferencia casual de alguien cuya carrera no se vería afectada. Por las revelaciones de la semana, al menos sabemos que los protocolos de seguridad funcionan cuando necesitan más prevenir que curar.
Se detuvo en la puerta con sus ojos fríos, inspeccionando el compuesto empapado de lluvia por última vez. Manténlos con privilegios restringidos por otra semana. Solo para mantener la disciplina. No puedo tenerlos pensando. Todo esto fue una especie de error. Pero había sido un error. Un error catastrófico de destrucción de confianza, que había revelado lo frágil de su experimento. En un tratamiento digno, realmente fue. Capitán Mitchell. Vi desaparecer el convoy del coronel, en la penumbra de octubre, y sintió el peso de 27 mujeres asustadas, cuya fe en las promesas estadounidenses había sido destrozado por el miedo y paranoia institucional. En el cuartel, el silencio se había convertido en el lenguaje dominante. Mujeres que habían comenzado a compartir historias de hogar y esperanza, ahora sentados en sus literas mirando las paredes, sus rostros sosteniendo la expresión plana de las personas. ¿Quién había aprendido a no invertir energía emocional en cualquier cosa que se pueda quitar? Greta agarró su fotografía familiar oculta, pero ya no me atreví a mirarlo. Miedo de que incluso esta pequeña comodidad pueda, de alguna manera, ser descubierto y confiscado. El silencio fue roto solo por Ana, cuya voz cortó el silencio opresivo. Con claridad devastadora nos aclararon. Ella le dijo a nadie en particular. Los papeles desaparecidos fueron encontrados. No hicimos nada malo. Miró alrededor del cuartel, en rostros que habían dejado de creer en la vindicación. Pero todavía estamos aquí encerrados. Todavía siendo castigados por delitos que no cometimos. Así es como se ve la justicia estadounidense, cuando nadie está mirando. Ingrid se sentó en el borde de su litera, leyendo la carta de su hijo, por lo que se sintió como la 100ª vez. El papel crece suave con manejo. Las palabras de Heinrich sobre los estadounidenses que traen alimentos y suministros médicos, en lugar de venganza, parecía burlarse de sus circunstancias actuales. Quizás su hijo estaba viendo un tipo diferente de americano, que los que dirigían campos de prisioneros. Tal vez la bondad estaba reservada para los civiles conquistados, y crueldad para los enemigos capturados. Tal vez había sido tonta al pensar que la misericordia podría sobrevivir a la maquinaria de la guerra. Pero esa tarde sucedió algo inesperado. Capitán Mitchell apareció en la puerta de su cuartel. No es con el rodamiento oficial ella había mantenido durante la crisis, pero con la postura vacilante de alguien acercándose a un animal herido. En sus manos llevaba algo pequeño y familiar. La fotografía familiar confiscada de Greta, el que había sido tomado durante el barrido de seguridad. Ella caminó directamente a la litera de Greta y extendió la fotografía. Sin ceremonia, lo siento. Ella dijo simplemente en alemán cuidadosamente pronunciado, que ella debe haber practicado con Klaus Weber. Dejamos que el miedo ganara. Greta miró la fotografía ofrecida. Por un largo momento con miedo de alcanzarlo. Miedo de que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente lo tomó, sus manos temblaban tanto que la imagen se difuminó a través de sus lágrimas. Tú también tenías miedo, Ingrid dijo en voz baja. Estudiando la cara del capitán Mitchell con nueva comprensión, no fue una acusación sino un reconocimiento. Un sobreviviente reconociendo la lucha de otro, contra fuerzas más allá de su control individual. Mitchell asintió con sus propios ojos brillantes con lágrimas sin derramar. El miedo nos hace cobardes a todos. Ella respondió a través de la traducción de Klaus, pero eso no excusa lo que pasó aquí. No excusa lo que te quitamos. Ella hizo una pausa pareciendo reunir coraje para lo que vino después. Mañana se restablecerán los privilegios normales, asignaciones de trabajo por correo, acceso médico a todo. No puedo deshacer esta semana, pero puedo asegurarme de que no vuelva a suceder. Ella miró alrededor del cuartel, en caras que empezaban a mostrar una cautelosa esperanza. No en mi turno, no para ti. Cuando el capitán Mitchell se fue, prometedores baños calientes y toallas limpias. Por la noche, Gret mantuvo su fotografía familiar hasta el final, luz de la tarde fluyendo por las ventanas. Las caras de sus padres y hermanos. La miré hacia atrás, con expresiones congeladas en tiempos más felices. Antes, la guerra había enseñado a todos que la amabilidad era un lujo, y confía en una vulnerabilidad peligrosa. Pero tal vez ella pensó, cuando el vapor comenzó a salir de la casa de baños restaurada, a través del coraje compuesto no era la ausencia de miedo, pero la decisión de elegir la misericordia a pesar de ello. Tal vez la dignidad no era algo que se pudiera dar, o quitado.
pero algo que vivía en el espacio entre las personas que decidieron verse como seres humanos. Digno de respeto, la fotografía tembló en sus manos. Pero por primera vez en semanas, se sintió como mantener la esperanza en lugar de lamentarla.